A reading from the beginning of the letter Comienzo to de the la carta a Hebrews. los hebreos. Brothers and sisters, in En times distintas past, ocasiones y God de spoke in muchas partial maneras and habló various Dios ways antiguamente to a our nuestros padres ancestors por through los the profetas. prophets. In these last days, Ahora en He has esta etapa spoken to final us through the nos ha Son, hablado por el Hijo, whom He made al que heir ha of all nombrado things, heredero de and todo through whom He y por created the medio del cual ha universe, ido realizando las who is the edades del mundo. refulgence of His glory, Él es the reflejo de very su gloria, imprint of His being, impronta de su ser. and who sustains Él all sostiene el things by His universo mighty con su word. palabra poderosa. When He had Y accomplished habiendo purification realizado la from sins, purificación de los He took His pecados, seat at the está right hand sentado a of la the derecha Majesty de on su high, majestad en as las far alturas, superior to the tanto angels, más as the name encumbrado He has sobre los inherited ángeles, is more cuanto más excellent sublime than es el theirs. nombre que ha heredado. For to which of the angels Pues a qué did God ángel ever dijo say, jamás, "You are my son, Hijo mío, this day I eres have tú, begotten you"? hoy te he Or engendrado? again, "I will be O a father yo to seré him, para él and un he shall padre, be a y son él to me"? será para mí un hijo. And again, when He Y en leads otro the firstborn pasaje, al into the world, introducir en He el says, mundo al "Let primogénito, all the dice, angels of God adórenlo worship Him." todos los ángeles de Dios. Verbum Domini. Let all His angels worship. Adorad a Dios todos sus ángeles. Adorad a Dios todos sus The Lord ángeles. is King, let the earth El Señor rejoice. reina, la Let the tierra many goza. isles be Se glad. alegran las islas Justice and innumerables. judgment are the Justicia y foundation of derecho His throne. sostienen su trono. Adorad a Dios todos sus The ángeles. heavens proclaim His Los cielos justice, and pregonan all su people justicia, see His glory. y todos los Let all pueblos His contemplan angels su worship gloria. Him. Todos los dioses. Adorad a Dios todos sus ángeles. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. The kingdom of God is near, says the Lord. El reino de los cielos está aquí con nosotros. Crean en mí y yo les llevaré allí. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Holy Gospel according Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. After John had been arrested, Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. this is the time Decía, of fulfillment. se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Repent. Convertíos y creed la buena noticia. As he passed by the sea, Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo, said to them, "Come after venid me, conmigo, make you fishers." y os haré pescadores de hombres. They left their nets Inmediatamente dejaron las redes y lo walked siguieron. along a little farther. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Then he Los called llamó. them. So they left their father's Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros followed him. y se marcharon con él. The Gospel of the Lord. Evangelio del Señor. Here in the southeast, you Aquí en el sureste de los Estados Unidos, includes, of course, que incluye por supuesto a Alabama, snow and ice. estamos cubiertos de hielo y de nieve. Hoy es el motivo por el que tenemos solo unas pocas personas aquí en la congregación. No tenemos organista. El padre Matthew es nuestro cantor de esta mañana. Agradecidamente, Steve Bowman vino para que pudiéramos tener la misa televisada And our own brother Pastor. y nuestro propio So hermano Pascal se encargó de las cámaras. Y parece uno que está haciendo un gran esfuerzo hoy, ya sabrán por qué. we have the Mass. Pero tenemos la misa. Mass is Y la misa siempre an awesome gift that God es un gran don que nos da Dios a nosotros. Trátese de una misa sencilla, una pequeña capilla, o
beautiful mass we might experience. Una hermosa misa que pudiéramos experimentar en una gran catedral. De todas formas, es este gran don que Dios nos imparte y cuando comenzamos Ordinary time el tiempo ordinario, que sencillamente quiere decir que no es una de las temporadas litúrgicas de la Iglesia, no es el Adviento, ni la Navidad, ni la Cuaresma, as we begin ni time. la Semana Santa. Cuando comenzamos la época ordinaria, el Señor, su vida, nuestra, nunca es ordinaria. En ningún momento se puede llamar ordinario a consecuencia de el extraordinario que es Jesucristo. Y que Él entra en nuestra vida cotidiana, Simon and Andrew, que Simón y Andrés activities. estaban haciendo su trabajo diario, se encuentran con el Señor y su vida cambió. Lo mismo con Santiago y con Juan. Cambió su vida para siempre, para mejorar. Todos los días, si miramos a la vida desde un nivel natural, experimentamos la monotonía. Esto puede ser algo que es una carga si no tenemos fe. Sin embargo, para aquellos que sí tienen fe, incluso la monotonía de la vida, la rutina de la vida, siempre hay algo nuevo en ella. El Señor siempre es antiguo, pero es nuevo en todo momento. Me encanta lo que dijo en su diario de Santa Faustina, donde habla acerca de la monotonía, y dijo ella lo siguiente: oh, vida tan aburrida y monótona, ¿cuántos tesoros contienes? Cuando me fijo en todo con los ojos de la fe, no hay 2 días, no hay 2 horas iguales y la monotonía desaparece. La gracia que se me ha dado en esta hora no será repetida en la próxima. Quizás se me dé otra vez, pero no será nunca la misma gracia. El tiempo pasa para nunca regresar. Lo que esté encerrada en él nunca cambiará, porque está sellada con un sello para toda la eternidad. Por lo tanto, aquellos que miran a la vida con gran fe, para ellos siempre hay algo extraordinario acerca de esto por lo que hace el Señor. Hay un hombre de Illinois que viene a Alabama y visita los prisioneros y me estaba diciendo acerca de uno de los prisioneros que él conoce en Elmer, en Alabama. Se llama Michael Mayolo, ha estado en la cárcel por 25 años, creo que su sentencia es de por vida, sin posibilidad de libertad bajo palabra. Sin embargo, dice que este hombre dice que no puede sentirse más feliz, no pudiera sentirse más feliz en ninguna otra parte en esta vida. ¿Y por qué? It's because he's come to know the Lord. Porque ha llegado a conocer al Señor. De hecho, una vez a la semana creo que tiene un retiro, un día de retiro, en donde no hace ninguna actividad a no ser las posibilidades que da la prisión, pero así todo pasa ese día viviendo una vida de ermitaño, viviendo su vida interna. Me gusta algo que Russell Ford, que también ha estado en la cárcel por cerca de 25 años, habló por primera vez cuando fue enviado a la cárcel aquí en Alabama, y él se había dado por vencido en lo que a una fe en Dios se refiere. Se lo colocó junto a Michael Mayola en la cárcel, en una celda, y Michael le dio este reto. Mientras hablaba sobre él, sobre Dios, Russell dijo: no quiero saber de eso, no estoy interesado. Sin embargo, Michael era un hombre mayor que había estado ahí muchos años y dijo: no le golpeé. Pero, dijo Michael, le voy a dar un reto y le voy a dejar tranquilo. Si puede pasar esta prueba de catecismo para muchachos de 7º y 8º grado, ¿piensa que puede pasarlo? Si puede pasarlo, no le voy a hablar de Dios otra vez. Por lo tanto, Russell Interest peaked. tenía su interés agudizado. Dijo: voy a tomar el Russell got examen. Russell, sin embargo, obtuvo correctamente las respuestas. Había llegado a distintas conclusiones. Sin embargo, de que no podía encontrar, a él siempre se le había enseñado que la Iglesia Católica era la prostituta de Babilonia. Nunca había considerado a la Iglesia Católica. Sin embargo, cuando llegó a ver, esas son las conclusiones a las que yo llegué, y él respondió a todas las preguntas correctamente. Te dejaré tranquilo
mantendré mi promesa, pero dijo Russell, enséñame. So for like 8 hours, Y entonces, por 8 horas al día, por los próximos 7 meses, 7 días a la semana, estudiaron el catecismo. Dijo, Michael era como una enciclopedia ambulante, porque había estudiado la fe católica tan completamente que podía responder a cualquier pregunta que se le hiciera. Y entonces llegó a la iglesia. well, it didn't stop there. Mientras que esto no lo detuvo, tenemos hoy en el Evangelio el hecho de que es el comienzo de la misión de nuestro Señor. Tenemos que son las palabras del That Señor, la primera según San Marcos, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Son dos direcciones. Arrepentirse primero, apartarse del pecado, pero también es una dirección hacia algo y no hacia alguien, hacia fe. Crean en el Evangelio, apártense del pecado, pero entonces acudan a alguien con la fe, crean en el Evangelio. Estas son las primeras palabras según Marcos. it's the beginning of our Así que es el comienzo de la misión de nuestro Señor, pero también no es algo que Él va a llevar solo. invites others. Él no, invita a otros, invita a ellos a tomar parte en esta misión y invita entonces a Simón y a Andrés, a Santiago y a Juan, para también ser sus seguidores y para ser pescadores de hombres. Y verdaderamente esta obra de la que hablamos en el Evangelio hoy, ven, síganme, estas palabras, no son tan solo palabras que tomaron lugar, tuvieron lugar hace 2000 años. El Evangelio es un Evangelio vivo. So that word's being Por lo tanto, esas palabras que se predican y proclaman por el Señor a nosotros hoy, to each one of us. a cada uno de nosotros, esa invitación es algo nuevo. Vengan y síganme. And there are those that he will call Y hay aquellos que Él llamará a former way of life. dejar su forma de vida anterior radicalmente, que es un símbolo de la vida religiosa que vimos en Simón, en Andrés y Juan, que se convierten en sus íntimos seguidores, que su vida completa es vivida radicalmente con el Señor. There are many that he also Entonces hay muchos a quien también Él deja ahí en su vida ordinaria cotidiana. A Zebedeo, por ejemplo, el hombre contratado, y se mantienen ellos en su lugar de trabajo y de vida. Pensemos en Lázaro, Marta y María. Se mantienen en su lugar, pero son amigos suyos. Pero su vida no siguió siendo la misma, no podía haberlo sido después de encontrarse con el Señor. Así que estuvo la carta de los Hebreos al comienzo hoy, en que se nos dice que Jesús es la refulgencia de la gloria de Dios, es la propia es el propio resplandor del Señor, que todos los ángeles le adoraron, y en la plenitud del tiempo ahora, que fue una forma de expresar la era mesiánica, ahora fragmentary and lo que fue algo fragmentario en los profetas y en las imágenes del Antiguo Testamento, ahora se ha completado. En el pasado habló Dios en formas diferentes y parciales a los profetas, pero en estos últimos días las palabras que se usaron para hablar de la era mesiánica, y en estos últimos días habló a nosotros por medio de su Hijo, a quien hizo heredero de todo y para el cual creó el universo. so our Lord's Así que nuestro Señor, Hijo de Dios, es a quien celebramos esta última Navidad. Él es Dios de Dios, luz de luz. Él es verdadero Dios, God and true man. de verdadero hombre, que vivió entre nosotros. Así que One's life is nadie en su vida ha sido dejada de cambiar en ese encuentro con el Señor vivo. Que aquellos que han sido llamados a unirse a Él radicalmente, por supuesto su vida ha cambiado, pero también a aquellos quien deja donde están, porque han tenido este encuentro en vivo con el Señor. Pero para continuar con esa historia de Russell Ford, que taking a entonces él tomó el catecismo, la tomó de un sacerdote irlandés que era capellán y tenía 80 y tantos años ahí en esa cárcel. El sacerdote irlandés le explicó a Russell: cuando enseñes a otros prisioneros acerca de la fe, cerciórate de decirles acerca de las obras corporales de la misericordia. A quien Russell respondió: yo no estoy interesado en enseñar la fe.
estoy interesado en aprenderla yo mismo y vivirla calladamente. Irish priest Y responded, el sacerdote irlandés le contestó, te entiendo cuando enseñas a otros prisioneros. Sin embargo, enséñales la fe católica y las obras espirituales de la misericordia, a quien Russell dijo, yo no estoy interesado en enseñar ni a ser un catequista. El sacerdote irlandés dijo, lo entiendo, pero no te olvides de decirle también acerca de la oración. So Russell wrote Así que Russell escribió the Archbishop al arzobispo Beale at the time, en Mobile, en aquella época, and he said, "Will you tell this?" Oscar Lipston, y le dijo, diga a ese sacerdote que me deje tranquilo, no estoy interesado en ser un catequista. Y el arzobispo le escribió diciendo, obedece a tu pastor, creo que harías un buen And so that catequista. Así que es lo que Russell ha estado haciendo. Ahora ya tiene más de 60 padrinos, mejor dicho, the stories, apadrinados. an extraordinary way in which the Lord would Y él relata la forma extraordinaria en que le utilizó el Señor. En la Navidad había una época en que decía que si los prisioneros podían recibir un don, precious thing. era el más valioso que podían haber recibido, porque muchos de ellos habían sido olvidados por sus familias o no tenían familias de nadie y a nadie les importaba a ellos. Y si había un don que pudieran recibir ellos, hubiera sido tan solo este don inimaginable, este tesoro. Así que lo que hicieron en un grupo pequeño, Russell Ford y su grupo dijeron, If you come to si vienen a la misa y a nuestra clase de catecismo, or twice, que yo creo que son 2 veces al mes, and you just or attend, y sencillamente están asistiendo, recibirán por lo menos un regalo de Navidad en la Navidad. Así que esto comenzó en agosto. Si vienen y asisten, creo que era 2 veces al mes, y en la Navidad entonces recibirán por lo menos un regalo, quizás 2 e incluso 3 regalos. Así que esto trajo a un hombre que había estado condenado a muerte, y entonces su sentencia fue cambiada cuando el gobierno federal permitió al Estado tomar sus propias decisiones en cuanto a la pena capital. Él había estado en la cárcel por más de 30 años. Russell described him as Russell describió evil of the prisoners he'd ever met. en el más malo de todos los prisioneros que él había conocido, era él. Sin embargo, vino a donde él, este prisionero, y le dijo, es cierto, yo recibiré un don si tan solo asisto a la misa y al catecismo. Sí, le dijo Russell. And you're not going to try. Y no solo vas a tratar de forzarme a convertirme. No, por supuesto que no, esta es la obra del Señor. Él te invita, te trae a la iglesia y eso es lo que Él hace. Nadie va a tratar de presionarme para volverme católico. No, tienes que asistir, le dijo Russell. Okay. Bueno, está bien. Así que lo hizo. And it was in December En diciembre, he made a decision. él tomó la decisión que quería convertirse en católico, pero quiero hacerlo después del comienzo del nuevo año, Someone would a no ser que alguien piense que lo estoy haciendo porque recibí un regalo. Así que Russell dijo, bien, tomó instrucciones y llegó a la fe, dijo, formalmente él era un rebelde y ahora es una persona tranquila, es un gran evangelista dentro del sistema carcelario él mismo. Ven, nuestra vida cambia our lives are no longer y nuestra vida ya no es ordinaria. Cuando encontramos lo extraordinario que es la refulgencia de la gloria de Dios. Él es la imagen de Dios. Él es Cristo, como escuchamos en la primera lectura del día de hoy, la misma reproducción de su ser que sostiene a todo por su palabra, poderosa cuando encontramos al Dios, poderosa nuestra vida cambia, se convierte la gente en extraordinaria. El Señor, que tenía su misión en la tierra, invita a nosotros también para que formemos parte de esa misión. Trátese de ser llamado a un cambio radical y un gran seguidor como religiosos que somos nosotros, o aquellos de ustedes que viven en su vida cotidiana. less wherever we are. And De todas formas, donde quiera que estemos, la mayor parte de la gente se queda donde está para santificar su lugar de trabajo, su trabajo.
conclusion of que today's todos los ángeles le adoren, dijo la primera lectura. Es nuestra vida, es una vida en que tratamos de glorificar a Dios con nuestra vida, que ofrezcamos todo a Él para ser sus instrumentos donde quiera que seamos situados. Si estamos tratando como los ángeles de adorarle por la forma en que vivimos nuestra vida entonces se vuelve en algo extraordinario, con significado, una vida rica, mucho más que lo que nosotros pudiéramos hacerla por nuestra cuenta propia, y eso es a consecuencia del extraordinario que es Jesucristo. Father Dubé El padre Dubé, en su libro El fuego adentro, interno, habla acerca del encuentro con Dios y de experiencias con Dios. he said that there's really two Dijo, hay dos extremos que la gente tiene en su actitud para con la posibilidad de experimentar a Dios y de encontrar a Dios. Y a pesar de que hay aquellos que se burlan de las ideas, que nosotros jamás pudiéramos conocer a Dios, encontrarnos con Dios, there are those who have a hay aquellos, sin embargo, que tienen una falta de confianza en toda experiencia con Dios. Por lo tanto, ese es un extremo. El otro extremo es aquellos que aceptan cualquier cosa que experimenten como si viniera de Dios, cuando tan sencillo como que viene de sí mismo. He says the truth of the matter really La verdad es que en realidad está entre los dos extremos. Las escrituras de la iglesia toman por sentado que el contacto personal con Dios sí ocurre y de hecho debe ocurrir. what is the experience of God? ¿Cuál es la experiencia de Dios? Bueno, no estamos hablando de fenómenos extraordinarios como visiones, palabras o revelaciones, pero vemos estas en momentos de la vida de los santos. So we're not talking about these Así que no estamos hablando de esto cuando hablamos acerca de la experiencia de Dios. No estamos hablando acerca necesariamente de grandes emociones, pese a que las experiencias de Dios pueden pasar de allí a los sentidos. Es algo espiritual, es algo más allá de los sentidos. he says gives us some Y dice él, es algo que nos dan frases de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Ávila. San Juan de la Cruz da expresiones para describir estos contactos con Dios en la oración, amando a la luz, thirst of love, la sed por el amor, inflow of God into the soul, el flujo de Dios al alma, un amor sereno, una contemplación tal, kindling and burning of y el arder con el amor de Dios, una atención amorosa. Teresa calls it a Santa Teresa le llama el ser atraído hacia Dios y dejar las cosas terrenales y el deseo de una soledad con Él. one grows in prayer Y cuando uno crece en la oración, estos comienzos se desarrollan en intensidad y duración. El deseo se convierte en algo que times are siente necesidad de Dios y su vida se mezcla con periodos de vacío, de sed, de ansias, the divine is de conocimiento del divino que se ha ahondado, tal cual su amor, y the sign that these el experiences signo de que estas experiencias provienen de Dios es que una persona, la vida de una persona cambia para mejorar. gives the example of Él da el ejemplo de San Francisco, que como hombre joven que había pasado en una fiesta con sus amigos one evening y que una noche Chilano would write Tomás de Chilado escribió en su biografía de San Francisco que se sintió inundado de tanto amor, se sintió sumergido en tal dulzura que entró, se quedó sin moverse, ni escuchar, ni ver nada pudo. Quizás lo hubieran cortado en pedazos, dijo más tarde, y no se hubieran movido. hard to conceal Trató de engañar a todos acerca del cambio que había pasado en él, pero perdió todo sabor por el negocio del mundo. we know the rest of this story. Sabemos que el resto de la historia cuál es, cómo su vida cambió, That's what this y esto es de lo que se encuentra este encuentro con Dios trajo consigo, esta vida de Simón y Andrés, de Santiago y Dios de Marco Mayola, Russell Ford y San Francisco, y en nuestra propia vida es un don que Dios da a aquellos que tienen ansias de Él, que lo buscan, seeking que buscan estar unidos con Él, con su voluntad, que dan amplia to live the
amplio momentos para la oración y para sus mandamientos. Si uno vive de tal forma, entonces esos encuentros con el Dios vivo suceden y traen consigo la transformación esta en nuestra vida, de modo que, como dijo Santa Faustina, ni una hora es como la otra. El Señor siempre nos está enseñando, Él está con nosotros, instruyéndonos y conduciéndonos. También va a utilizarnos a nosotros para unir a su misión, que nosotros tenemos un papel que desempeñar en traer al Evangelio para que tenga influencia en la vida de hombres y mujeres en este mundo. ¿Por qué? Pues para que su vida no sea tan solo algo monótono, sin significado, sino para que sea una vida enriquecida por este encuentro con el Dios vivo Jesucristo. La carta a los Hebreos dice: hermanos, en momentos pasados habló parcialmente Dios. En estos últimos días, Él nos ha hablado a nosotros por mediación de su Hijo, que es la refulgencia de su gloria, la misma imprenta de su ser. Que todos los ángeles de Dios le adoren.